Bienvenidos a Salud Pública Hoy, el espacio donde exploramos el impacto de nuestras acciones en la salud de la comunidad. Cada semana, junto a expertos e invitados especiales, descubrimos cómo nuestras decisiones cotidianas contribuyen a construir un entorno más sano. Desde la Facultad Nacional de Salud Pública te invitamos a ser parte de esta misión salubrista. Comencemos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos otra emisión más de Salud Pública Hoy. Este espacio de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, donde conversamos temas de interés general para toda la comunidad. En esta oportunidad nos convoca un tema que siempre estará vigente, un tema que vuelve y aparece cada vez que se realizan las fechas conmemorativas, pero que siempre es importante tenerlo en cuenta. Precisamente el título de nuestro programa en el día de hoy, que nadie corte tus alas, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. En esta oportunidad los estamos saludando desde la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, en la coordinación académica de este espacio, Camila García, y en la parte técnica, en los estudios de la emisora cultural, está Dagoberto Paternina. En la presentación de este espacio, Carlos González. Y en esta oportunidad entonces saludamos a Mónica Carrillo. Ella es abogada de la Universidad de Antioquia con especialización en políticas del cuidado con enfoque de género del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es diplomados en género y justicia y representación judicial a víctimas de violencias basadas en género, con experticia en representación judicial a víctimas de violencias basadas en género en la Defensoría del Pueblo de la Secretaría de las Mujeres de Medellín y de Antioquia, consultora en asuntos de género para la Facultad Nacional de Salud Pública. Mónica, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, Carlos Arturo, buenos días, compañeros del espacio. Gracias por la invitación. Claro, y también saludo a Cristian Alcaraz. Él es gestor cultural del área de bienestar de la Facultad Nacional de Salud Pública, quien ha hecho parte de la construcción colectiva de la agenda programática de los días conmemorativos como el 8 de marzo y el 25 de noviembre, entre otras acciones para la prevención de violencias basadas en género en el contexto universitario, vinculado activamente con el tema de masculinidades no hegemónicas, alrededor de espacios de formación como el concurso Taller de Narrativas Ser Hombres Hoy y el seminario Metodologías y Experiencias de Trabajo en Masculinidades Corresponsables y No Violentas para la Equidad de Género. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. Buenos días, Carlos Arturo, buenos días, Mónica, y a toda la audiencia de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Muy bien, precisamente extrayendo información de sitios del sitio de las Naciones Unidas con relación a este día, pues la violencia generalizada es un efecto entonces de lo que ocurre, porque se dice en la información que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y o sexual en su vida. Y en 2023, es decir, el año pasado, según los datos pues, de las mismas Naciones Unidas, 51.100 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares. A lo largo del programa vamos a estar entregando otros pequeños datos alrededor de este día, y además porque ya viene en los 16 días de activismo, precisamente que comienzan del 25
de noviembre al 10 de diciembre. Empecemos contándole a los oyentes precisamente por qué se conmemora el 25N, esta actividad para llamar la atención sobre la eliminación de las violencias contra las mujeres. Carlos Arturo, sí, y oyentes del programa. Pues lo primero es que en el año de 1981 se hace un encuentro feminista justo en la ciudad de Bogotá, y en ese encuentro, en esa cumbre, se decide incidir y movilizarse para que haya un reconocimiento internacional de un día para eliminar cualquier forma de violencias contra las mujeres. También como un espacio para hacer un llamado a los estados frente a la necesidad de crear políticas, acciones, normativas que prevengan las muertes violentas contra las mujeres. Y como un reconocimiento se dice o se decide que sea el 25 de noviembre, también en reconocimiento o en conmemoración del asesinato a manos de Leonidas Trujillo, un dictador latinoamericano, de las hermanas Mirabal, quienes eran sujetas políticas, activistas, que estaban pues como tratando de cambiar esas condiciones por parte de la dictadura de Leonidas Trujillo. Claro que sí. En ese sentido, entonces, se empieza a conmemorar y empieza a tener un significado. ¿Por qué empieza a veces hay días que se fundan, hay días que se establecen y de pronto no cobran un eco significativo? Este en especial del 25N, que se vino a unir al 8 de marzo, cada vez va cogiendo, va tomando más resonancia. ¿A qué se debe? No, pues claro, pues lo primero es que en 1981 empieza el reconocimiento y pues se continúa como con la movilización frente a la erradicación de violencias. Pero en el año 2001, si no estoy mal, ya Naciones Unidas pues hace el reconocimiento y asigna dentro de la agenda de Naciones Unidas esta fecha como una fecha conmemorativa para la erradicación de violencias contra las mujeres. ¿Y cómo se sostiene? Pues como se sostienen los procesos de mujeres por las mujeres de base, las mujeres organizadas, las mujeres políticas, las mujeres académicas, pues todas las que nos movilizamos para disputar día a día la reivindicación y el reconocimiento de nuestros derechos, y para que aquellos que ya se han reconocido, aquel terreno que ya se ha abonado, no se pierda. Entonces, claro, sin lugar a dudas, las fechas simbólicas, los actos simbólicos, políticos y de reconocimiento se sostienen porque hay unas mujeres de base haciendo memoria cada año y poniéndolo en la agenda internacional y de los estados y de las comunidades y los territorios. Mónica, viendo informes recientes y también pues escuchando reflexiones alrededor de este tema, hay preocupación en el mundo porque precisamente a veces se está volviendo a niveles de violencia que de pronto se estaban empezando a disminuir. ¿Hay algún estudio, algo que usted conozca alrededor de esa afirmación un poco de que de alguna manera por las vivencias, por la coyuntura histórica que está viviendo el mundo en este momento, hay cierto retroceso un poco en este sentido, en el avance de la concientización alrededor de estas violencias? Carlos, yo lo que creo que hay es un reacomodamiento de las prácticas machistas, de esas prácticas patriarcales. Te lo digo un poco, ¿por qué? Porque los estados partes de Naciones Unidas reconocen la erradicación de violencias y ese reconocimiento conlleva una visibilización. Entonces, no sé, siempre tenemos ese cuestionamiento sobre
¿Hay más violencia o se ha hecho posible visibilizarla más? Y allí es importante que también tengamos claro que hasta hace menos de un siglo, países como el nuestro autorizaba el homicidio de mujeres por parte de sus parejas en nombre del honor o de la dignidad. Hasta el siglo pasado, en países de Europa, incluso en países de Latinoamérica, una víctima de abuso sexual, cuando el abusador decidía casarse con ella para indemnizarla o compensarla, dejaba de ser perseguido por el derecho penal. Se absolvía el delito porque él se había ocupado del daño que había hecho, ¿cierto? Entonces imagínate lo que implicaba para una víctima de violencia sexual tener que aceptar además como pareja en su vida, como esposo, a su abusador. Entonces son prácticas que históricamente han estado ahí, cotidianas, pero veladas, ocultas, invisibilizadas. Y claro, lo que hacen las normas, las campañas, es precisamente mostrar que todo eso sucede, mostrar que es un drama que cotidianamente padecemos las mujeres, pues, y que en ese orden de ideas el Estado se debe ocupar. Y eso genera varios efectos. Uno, que se hace más visible. Dos, que genera o ayuda a generar en la sociedad un cambio de aquello que es moralmente o socialmente aceptado, normalizado o pasado de agache, como diríamos, ¿cierto? Más coloquialmente. Y tres, que las personas, los masculinos que han estado acostumbrados a ese tipo de comportamientos dentro de la sociedad sin que eso genere mayores implicaciones, pues al ver que esto ya es un hecho prohibido, sancionado, regulado, empiezan a acudir a otro tipo de prácticas o empiezan a ser más agresivos en la respuesta, pues porque también están en un momento en el que son aquello que les era permitido les es rechazado y eso genera un desacomodo. Y hay otros masculinos, otros compañeros que lo que hacen es ocuparse del problema, asumir que esa es una realidad, que era algo que nunca debió permitirse como sociedad y a empezar a gestar los cambios dentro de sus formas también de verse masculinos o de sentirse como masculinos para poder entrar a acompañar a las mujeres en este proceso de lucha por sus derechos, ¿cierto? Que en últimas es ese derecho que ni siquiera tendría que estar disputado o cuestionado a poder vivir libre de violencias y en paz. Claro, las violencias incluye pues todo lo que es la violencia física, sexual y psicológica, acoso, trata de personas, mutilación genital y matrimonio infantil. Precisamente la Facultad Nacional de Salud Pública, atendiendo pues, precisamente su misión, toma muy en serio estas conmemoraciones y a lo largo de todo el año pues hace distintas actividades. Cristian, cuéntenos un poco qué actividades se vienen desarrollando desde la facultad alrededor de este tema. Claro que sí, bueno, somos una facultad comprometida con la no violencia, bueno, desde sus inicios, digamos que en 1962, Héctor Abad Gómez, que es nuestro pensador insigne, sienta ese precedente con una ponencia en el Congreso Nacional de Salud Pública alrededor de la epidemiología de la violencia. Y digamos que si bien no es un tema que trastoca o enfatiza en este tema de las violencias hacia las mujeres, pues sí sienta un precedente alrededor de la prevención de la no violencia, pues que él era el gran maestro de la prevención. Nosotros que en la facultad venimos súper comprometidos desde el 2021-2022 y tenemos un decano súper comprometido también y partícipe de esas actividades, Edwin Rolando, que es nuestro decano actual, y venimos desarrollando actividades alrededor de campañas
En los hombres, por ejemplo, hemos hecho el día de faldas en los hombres, el día de labios rojos, y siempre las mujeres han estado súper comprometidas con el tema de la insignia de la pañoleta violeta o la pañoleta verde, y además hemos desplegado una agenda que en años anteriores ha contado con una agenda conmemorativa durante un mes de conmemoración del 25N, o sea, no lo hemos solamente eh, tenido en cuenta solo como la fecha del 25, sino que hemos hecho bien sea o un mes de despliegue de actividades o una semana como es el caso de este año. Hemos hecho murales simbólicos, hemos hecho conversatorios con personas no binarias, hemos hecho conversatorios con mujeres feministas, con mujeres alrededor de sus luchas, con escritoras, hemos hecho encuentros desde el cine, cineforos alrededor de este tema, precisamente con experiencias que ponen en el escenario este tema de evidenciar las violencias hacia las mujeres, porque evidentemente es un fenómeno que se ha dado en nuestro país, con especial énfasis en las mujeres, lastimosamente, con los feminicidios, y es algo que la facultad denuncia y la facultad también se compromete a visibilizar estas situaciones, precisamente para hacer frente con esa misma consigna de la prevención con la que ha iniciado la facultad, porque la violencia también es un problema de salud pública y también es una epidemia susceptible de abordar desde todas las áreas de la salud pública. Sí, más adelante quisiera que profundizáramos sobre ese tema de investigación o trabajos que de pronto conozca usted, Cristian, alrededor de este tema en la facultad. Seguramente hay conclusiones o trabajos que se hayan hecho, pero primero quisiera saber un poco cómo trasciende o cómo sugeriría la sugerencia para otras instituciones, incluso pues obviamente para la misma universidad, ya trascendiéndolo a la generalidad de la universidad, pero también para otras instituciones, para la empresa, para las personas, incluso las distintas sedes donde nos escuchan en este programa, para estudiantes, docentes. ¿Cómo incorporar este tema en la vida cotidiana? Usted mencionaba ahí algunas actividades, pero cuéntenos un poco esa pedagogía, cómo se puede implementar desde la base, es decir, desde el hogar o desde el colegio, desde la empresa, desde el pequeño colectivo. En fin, cuéntenos un poco cuáles serían esas estrategias a implementar precisamente para hablar sobre este tema y hacerlo consciente y hacer pues como visibilizar un poco esa situación que como decía nuestra invitada, también hay violencias veladas. Claro que sí, bueno, lo primero es que tiene que ser una política y una estrategia institucional. Las universidades públicas han marcado un gran precedente en la ciudad desde este abordaje de las violencias en general, pero también desde las violencias hacia las mujeres. La Universidad de Antioquia ha venido desarrollando en los últimos años un proyecto institucional para la equidad de género, ¿cierto? Y desde ahí se desprende el componente de mujeres, feminismos, y se trabaja activamente realmente para instaurarlo como una política, porque tiene que estar instaurado como política en primera instancia. Tiene que ser una política pública pues que las universidades están jalonando, pero que también se ha venido institucionalizando como una política para la ciudad. La Secretaría de las Mujeres, que también es un hito histórico, ha podido jalonar también esta política pública para la ciudad. La Universidad de Antioquia participa activamente desarrollando encuestas, desarrollando también investigaciones muy serias alrededor de lo que está sucediendo en el ámbito universitario, de lo que está sucediendo en temas de acoso hacia las mujeres, de violencia hacia las mujeres, que es importante evidenciarlas, y que además de eso vienen con estrategias amarradas en cada una de las unidades académicas. Entonces, cada unidad académica, a través de esa política institucional, ha venido desarrollando actividades y acciones precisamente para que se instaure como una cultura, porque en realidad
Primero, los hombres tenemos que ser hombres decoloniales y esa decolonialidad se aprende pues en esa práctica de renunciar a hábitos violentos, a prácticas violentas, a lenguajes violentos y venimos comprometidos precisamente con el desarrollo de cada una de esas líneas que están ahí esbozadas en esas políticas institucionales y en particular en las instituciones de educación pública. Venimos pues como comprometidos con esa causa. Y en la vida cotidiana, en el hacer diario, usted ahora nos menciona algunas actividades que han hecho, esa lúdica alrededor del tema, ¿cómo nos sugiere que al ciudadano de a pie esas expresiones, cómo ir cambiando o ir concientizándonos alrededor de ese tema? Bueno, hay que dar la lucha muy fuerte desde la academia y desde la cátedra. Somos pues indudablemente un departamento que podríamos decirlo de alguna manera muy patriarcal, un país también donde es muy fuerte el machismo. Latinoamérica está despertando muchísimo a este tema de la defensa de los derechos hacia las mujeres, la eliminación de las violencias hacia las mismas. Y nos toca, pues, todo, o sea, cotidianamente en el ejercicio pedagógico de la academia, como lo mencionaba ahora, empezar a decolonizar esa figura violenta y patriarcal del hombre, que se ha venido instaurando como y normalizado como algo que nos caracteriza y que, pues, es importante desinstalar. Por eso trabajamos en desinstalar esas figuras de masculinidades hegemónicas y ese es pues como un tema fuerte en el que he venido apoyando en la facultad y en otros escenarios de la universidad, porque eso se extiende a todo el ámbito de las universidades públicas. Claro, Mónica, mencionemos un poco esas expresiones de violencia, empecemos a enumerarlas dentro de lo que usted conoce y de lo que han venido trabajando y estudiando alrededor de esta problemática, de esta situación. Hola Carlos, bueno, dentro de las expresiones de violencia que se identifican, encontramos las violencias físicas, que son aquellos golpes, estrujones, que pueden ir desde un estrujón hasta puños, patadas, incluso producir la muerte de la mujer, la quemadura con agentes químicos. Tenemos también la violencia psicológica, que son aquellos actos u omisiones que van más encaminadas a afectar la salud mental y emocional de las mujeres. Y allí encontramos las amenazas, las humillaciones, el hostigamiento, todas estas prácticas que generan miedo, control, dominación y que generan daños a la salud mental. Tenemos también la violencia patrimonial o económica y es aquel control que se ejerce o destrucción que se ejerce sobre los recursos de las mujeres o sobre sus derechos patrimoniales también. Y son casos, por ejemplo, como cuando la pareja controla y maneja la finanza de la mujer, su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, cuando ponen dentro de una sociedad conyugal los bienes a nombre de terceros para defraudar a la pareja en ese derecho. Y también encontramos la violencia sexual, que van desde expresiones como el acoso callejero hasta acceso carnal violento, trata de personas. Y en el espacio de lo académico nos estamos también interpelando, o analizando o investigando el fenómeno de las violencias epistémicas o esas formas de afectación al desarrollo de conocimiento, a la producción de conocimiento, de capacidades de las mujeres, a esa invisibilización de esa capacidad que tiene como investigadora, como docente, de producir conocimiento la mujer y que ha estado instalados como
con frases o con conceptos tan salidos de los cabellos hoy en día, como pretender decir que el tamaño de una cabeza influye en la capacidad o no de conocimiento que pueda tener una mujer, ¿cierto? Pues que en últimas también son conceptos creados por investigadores dentro de un sistema patriarcal, diseñado precisamente para eso, para limitarnos y decirnos por qué hay unos asuntos que están dados para hombres, no para mujeres, ¿cierto? Y esas como las diferentes expresiones de violencias. Ahora, estas expresiones pueden suceder en diferentes ámbitos también. Pueden suceder en el ámbito de lo público, como es la academia, como son los espacios de incidencia política, donde también puede haber violencia política contra las mujeres, como pueden ser los espacios de la calle, del trabajo. Y esas violencias que ocurren ya más en el espacio de lo íntimo, como puede ser esa violencia intrafamiliar, de pareja o doméstica. Sí, entonces en ese aspecto, para el análisis, en este caso, ¿cuáles de todas maneras están afectando más nuestro entorno en Antioquia? ¿Cuál es como esa violencia, esas expresiones de violencia que de pronto están siendo más alarmantes y que pues los investigadores y toda la academia y las autoridades, en este caso pues de salud y de prevención, pues hay que enfocar para hacer un esfuerzo redoblado alrededor de campañas de prevención y de acompañar precisamente a las mujeres que pueden llegar a ser víctimas precisamente de esas violencias? ¿Cuál es la que usted considera, de todas estas, las anteriores que nos acaba de mencionar, la que le debemos prestar más atención en la sociedad antioqueña? Carlos, es que yo no creo que haya como valorar una más que otra. Yo creo que cualquier expresión de violencia debe ser abordada, debe ser atendida y debe ser integrada con la misma intensidad dentro de las políticas de Estado y dentro de las diferentes acciones de las diferentes dependencias. ¿Por qué? Porque es que hay una violencia que puede ser una violencia sutil, que va minando la autoestima, va minando la capacidad de respuesta y que vuelve a la niña, a la adolescente o a la mujer un blanco con mayor posibilidad de generar ciclos de violencia. Mónica. ¿Qué te podría decir yo? Cualquier expresión de violencia es igual de grave, y cuando decimos como que puede haber una que sea más grave que otra, en últimas, esas que podemos considerar como sociedad menos graves pueden ser las que están minando culturalmente más la sociedad y son las que están facilitando más cualquier expresión de violencia. Las instituciones están muy dadas a atender a la mujer que llega golpeada, pero no a la que llega víctima de violencia psicológica, ¿cierto? Pero el riesgo de ser víctima de feminicidio y el riesgo de suicidio está más dado en víctimas que a lo largo de su vida han tenido afectaciones psicológicas, sexuales o de otro orden, que se van acumulando o que van desarrollando unas afectaciones a la salud mental tal que generan un mayor riesgo de que la mujer acepte más la violencia en su vida. Entonces, pues por eso todas se abordan integralmente. Cristian mencionaba ahora, ha trabajado entonces el tema de las masculinidades, cómo se integran entonces, o cómo unir esta temática, cómo lo hace pues desde el grupo de investigación y de todos los grupos pues donde participa, precisamente cómo se involucra al conocimiento de esta situación. Cristian, cuéntanos un poco en qué consiste ese trabajo y ese concepto de masculinidades. Bueno, lo más importante y un logro grande ha sido poder instaurarlo directa o indirectamente en los currículos de la facultad. El tema de las masculinidades no hegemónicas y corresponsables sobre todo,
Hemos tenido pauta de la Secretaría de las Mujeres, que también tiene ese componente de masculinidades no hegemónicas, pero también lo hemos integrado como seminarios y como talleres que abonan ese terreno de la formación y la desinstalación de de las violencias y en contra de las mujeres. Hemos tenido el seminario taller de narrativas Ser Hombres Hoy, que también fue un concurso donde participamos varios hombres en la facultad, de distintos estamentos y distintos ámbitos académicos, alrededor de la escritura y las narrativas de lo que representa socialmente ser hombres, y como esas cosas de las que debemos desprendernos y a las que debemos renunciar en eso que se nos ha dicho el deber ser como hombres, y que afecta de alguna u otra manera a las mujeres y que sigue afectando. Entonces, también hemos tenido talleres de masculinidades corresponsables y no violentas, con profesionales que se han vinculado a la facultad, desde esos espacios formativos, precisamente para que seamos los hombres quienes nos formemos alrededor de la no violencia hacia las mujeres. Tenemos un profesor insigne y un egresado destacado a nivel nacional, que es el profesor Saúl Franco, que trabajó en lo que es la construcción del informe final de la Comisión de la Verdad. Hemos estado vinculados también a la unidad de paz de la universidad, que sabemos que es una figura importante y que nuestro rector ha mantenido, y por supuesto el decano Edwin González ha también liderado y ha sido un gran abanderado de estos procesos alrededor de la construcción de paz. Entonces, lo hemos manejado así desde la cátedra cotidiana, pero también desde otros talleres que han fortalecido el llevar al escenario de reflexión este tema de masculinidades no hegemónicas y corresponsables. Estamos en la emisora cultural presentando Salud Pública Hoy, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, en este espacio donde lo hemos titulado Que nadie corte tus alas, un programa precisamente dedicado a analizar, a conocer un poco todo lo que es este fenómeno, esta situación en nuestra sociedad, una reflexión, un alto en el camino, precisamente para pensar en estas violencias, de las tantas violencias que se generan y tantos conflictos que tenemos en la actualidad en el mundo. Pues de todas maneras la mitad de la población se siente en ese otro lado donde pues se presenta violencia por solamente el hecho de ser mujer. Precisamente estamos hablando con Mónica Carrillo y con Cristian Alcaraz. Vamos a hacer una muy breve pausa y ya continuamos en este espacio de Salud Pública Hoy. Cada acción cuenta. Descubre cómo en Salud Pública Hoy. Sí, aló, necesito ayuda. Somos la línea Violeta te orienta. Si eres parte de la comunidad UDA y experimentaste violencia basada en género o violencia sexual, marca gratis 018-423-874, 018-423-874, desde cualquier celular o teléfono fijo, a cualquier hora, todos los días, incluyendo fines de semana, por un multicampus diverso y libre de violencia. Estamos en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, presentando el programa Salud Pública Hoy, una reflexión alrededor del Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, que nadie corte tus alas. Una propuesta desde la Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez, con la participación de Mónica Carrillo, abogada de la Universidad de Antioquia con especialización en políticas del cuidado con enfoque de género, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, entre otras actividades y todo lo que es la parte académica. Y también estamos con Cristian Alcaraz, él es gestor cultural del área de bienestar de la Facultad Nacional de Salud Pública, quien ha hecho parte de la construcción colectiva
de la agenda programática de los días conmemorativos del 8 de marzo y 25 de noviembre, entre otras acciones, para la prevención de las violencias basadas en género en el contexto universitario. A propósito de las violencias, las universidades y especialmente la Universidad de Antioquia ha venido tratando este tema desde hace ya algún tiempo de una manera un poco más protagónica. Hablemos en primer lugar, Mónica, sobre esos asuntos que tienen que ver, usted ahora lo esbozaba, en las universidades. ¿Cómo sucede las violencias contra las mujeres en el ámbito universitario? Ampliemos un poco ese concepto. Gracias, Carlos. Bueno, en el ámbito de las instituciones de educación superior y en el ámbito de la educación en general, como dentro de cualquier institución de la sociedad, se generan o se producen relaciones de poder, ¿cierto? Y como hay unas relaciones de poder en este espacio que están cimentadas en el poder desde el conocimiento, desde la posibilidad incluso de tener incidencia o implicaciones en el proyecto de vida de las personas que integran la comunidad universitaria, pues claramente al ser una expresión de la sociedad y al ser una institución, no está libre de violencias de género ni de violencias contra las mujeres. Entonces, en el espacio de la academia se presentan conductas como esas que ahorita yo te nombraba un poco, que van normalizando las prácticas, y son los chistes machistas, sexistas, los comentarios sobre cómo van vestidas las estudiantes, expresiones en el curso sobre, o frases sobre cómo las mujeres tienen más o menos capacidades que los hombres. Hay unas profesiones que históricamente han estado principalmente reconocidas para los espacios masculinos y otros para las mujeres, como aquellas relacionadas con el área de la salud, con el área de la enfermería, y cómo se van generando estereotipos o también se iban generando afectaciones a estudiantes que trataban de transgredir esos incluso mandatos académicos, podríamos nombrarlo de esa manera. Y se generan todo el día, cotidianamente, dentro de las aulas de clase, relaciones. Y esas relaciones están atravesadas por lo que trae cada individuo de sus formas de comportamiento, de pensamiento, de relacionamiento. Y en una sociedad machista o patriarcal, pues esas prácticas se trasladan al aula de clase. Cuando se trasladan al aula de clase podemos encontrar, por ejemplo, situaciones como compañeros que presionan o acosan a otras compañeras por no aceptar salir con ellos, por no aceptar un encuentro erótico o afectivo. Profesores que establecen, hombres, mujeres que establecen relaciones de subordinación, de poder, de dominación también sobre las estudiantes, en razón a que hay una admiración por ese conocimiento, pero también en razón a que hay un control sobre el proyecto de vida, como les decía. Entonces empezamos a ver casos de directivos, docentes, coordinadores o estudiantes que empiezan a llamar sin autorización a las chicas dentro de la facultad, de cualquier facultad, a invitarlas a salir, a hacerles preguntas sobre sus encuentros eróticos, sobre su vida afectiva, a convocarlas a tener encuentros por fuera de la clase, sin que estos sean consentidos o generando presiones. Pero también hemos encontrado casos incluso de actos sexuales dentro de la universidad que no son consentidos, pero también hemos tenido casos de chicas que salen a una fiesta con un grupo de estudiantes o de docentes y al otro día amanecen
sin recordar qué sucedió y sintiendo que esos cuerpos fueron abusados, ¿cierto? Todo este tipo de prácticas se encuentran al interior de la universidad y precisamente por eso se establecen rutas, se establecen protocolos, hay unos equipos que atendemos en la universidad. La Facultad Nacional de Salud Pública desde hace más de 2 años cuenta específicamente con esta consultora para asesorar y orientar a las víctimas, pero también tenemos una psicóloga con gran experticia en clínica y en acompañamiento a víctimas. Entonces hacemos una dupla psicojurídica muy interesante para poderlas acompañar dentro de la facultad, orientarlas sobre cómo activar la ruta interna, la externa, los derechos que tienen como víctimas que se les deben garantizar, poder hacer la contención ante las crisis o los primeros auxilios psicológicos que se requieran, poder hacer acompañamientos o intervenciones para reducir esas afectaciones o daños. Y en la universidad pues tenemos la línea violeta, que es una línea 018.000 que garantiza pues como que la persona afectada pueda poner en conocimiento el caso para ser orientada. Tenemos el equipo violeta que cuenta con la dupla de psicólogas y abogadas para poder atender y orientar a la mujer, para remitirla a las entidades. La universidad cuenta con un componente de defensa técnica para las mujeres, para poder garantizar que estén representadas dentro de los procesos disciplinarios que se tengan que dar una vez ellas activan la ruta. No obstante, pues cada vez que se va haciendo seguimiento a cómo funciona la ruta, claro, se va evidenciando una problemática que implica barreras de acceso, que implica que hay cosas, procesos que modificar dentro de esa ruta y pues de hecho la apuesta de la universidad tiene que ser por una política pública integral con una arquitectura institucional fortalecida que pueda garantizar efectivamente unas condiciones que procuren transformar social y culturalmente estas prácticas y realidades, además de ya lo que tiene que ver con el acompañamiento de las víctimas y como lo exponía ahorita Cristian también, con esa necesidad de transversalizar la malla curricular de la universidad y de la facultad hacia unos escenarios académicos formativos que permitan incluso que la universidad pueda producir, pueda dar luz a profesionales conscientes, garantes y respetuosos de las mujeres, de los asuntos de género y de lo que es diverso, ¿cierto? Que sean profesionales que pueden replicar en la sociedad también una defensa y un cuidado del otro y de la otra. Y creo que hacia allá debemos transitar. Gracias. Sí, profe Mónica. En ese sentido, Cristian tiene información sobre esas rutas precisamente y de cómo se ejerce precisamente la prevención. Tanto yo creo que este es un asunto también de doble vía, de educar en la prevención, tanto de mujeres para detectar precisamente los primeros indicios de lo que podría generarse como violencia, que puede ser, como lo mencionaba Mónica, algo velado, algo que de todas maneras puede ser inconsciente o que va progresando con el tiempo, y obviamente también para el género masculino. Cuéntanos un poco esa parte, Cristian, de esas rutas que desde la facultad se instauran o también desde la misma universidad y por qué no también en el ámbito ya de la sociedad abierta, es decir, en municipios, Antioquia, etcétera, si tienes la información, Cristian. Bueno, nuestra consultora experta es Mónica en ese tema de la ruta, pero dentro de lo que nosotros podemos orientar desde el área de bienestar de nuestra facultad, bueno, tenemos un equipo de psicoorientación en el que hay psicólogas, trabajadoras sociales y practicantes. Especialmente las psicólogas son quienes recogen todo ese diagnóstico de lo que se está evidenciando en el tema de violencias hacia las mujeres, y ellas remiten en muchos casos situaciones que están en alerta
y situaciones pues que las mismas estudiantes, docentes e incluso empleadas administrativas evidencian y que se tiene que abordar con la mayor delicadeza precisamente porque hay un voto de discreción, pero también hay una ruta que les acompaña y que no deja en el escenario de lo invisible a estas situaciones. Ahorita Mónica nos puede dar la orientación y como indicarnos cuál es el paso a paso de la ruta, que ella es pues como nuestra consultora y abogada. Y precisamente la importancia de tener estas unidades y estos acompañamientos es precisamente poder orientar y reorientar estos casos y que la comunidad y las personas víctimas no se sientan solas en este ejercicio de poner en cuestión esas violencias y saber que tenemos unas unidades a las cuales acudir y que no es una ruta solo de facultad, sino que es una ruta a nivel universitario y a nivel también ciudadano, ¿cierto? Esto va escalando, pero entonces quisiera pues que Mónica nos cuente un poco más sobre cómo está diseñada la ruta. Carlos, sí, frente a las rutas de atención, bueno, actualmente contamos con 2 rutas, una ruta interna y una ruta externa. La ruta interna de la Universidad de Antioquia, un poco como te contaba, es primero ese conocimiento del caso y frente al conocimiento del caso, entonces un estudiante, un docente, un administrativo, una empleada, quien haya sido víctima de violencia de género contra la mujer, lo que puede hacer es, 1, comunicarse con la línea violeta de la Universidad de Antioquia, y allí poner en conocimiento su caso, y después de que pone en conocimiento el caso, pues es remitida a el equipo violeta de la universidad. También contamos con la línea violeta, es la 018000 423 874. Y contamos entonces con el equipo violeta, que como te contaba hace un momento, es ese equipo psicojurídico, es una dupla que hace el acompañamiento inicial psicológico a la mujer y hace la remisión interna a la unidad de asuntos disciplinarios en el equipo número 3, que es el responsable de ese tipo de violencias, de investigar disciplinariamente ese tipo de violencias, y hacer las remisiones a las entidades externas que también deban conocer, o le da la orientación a la mujer para que ella decida autónomamente en qué momento puede hacer esas denuncias externas también, si es ese su deseo o su interés, comprendiendo que algunas mujeres pues no necesariamente desean o se sienten preparadas en cuanto relatan el caso para la denuncia. También contamos con el apoyo del proceso de seguridad a personas y bienes de la universidad, que pueden hacer como esas respuestas en emergencia cuando hay que recuperar un bien, cuando la persona está siendo hostigada y hay que ir y protegerla de la persona que la está agrediendo o hostigando. Y disciplinariamente al interior de la universidad, pues contamos, como te nombraba hace un momento, con el equipo 3, que es un equipo creado por la Unidad de Asuntos Disciplinarios con esa experticia en asuntos de género para poder investigar de acuerdo con los requerimientos que trae la jurisprudencia y la normatividad en materia de abordaje de las violencias contra las mujeres. Y es que sea un equipo especializado que puede incorporarle el enfoque de género a los hechos, al reconocimiento de la víctima, entre otras, pues como factores que deben ser tenidos en cuenta dentro de este tipo de violencias. Y para la ruta externa, pues la mujer se puede comunicar, si es dentro de Medellín, a la línea 123, Agencia Medellín, si es un hecho ocurrido en alguna de las sedes regionales o del área metropolitana, a la línea 123, Mujer Antioquia. Y también están las entidades responsables, puede acudir a la fiscalía, poner la denuncia allí, dentro de la universidad, en las sedes regionales, comunicarse con la coordinación de bienestar de su sede regional,
sí es pues como el primer respondiente y la persona pues como de confianza que tiene cerca para que también la pueda orientar y pueda activar la ruta de la universidad. Como puedes identificar, pues hay una ruta interna que intenta conectarse con la ruta externa. Claro, en ese sentido, entonces, ¿cuál es la realización de campañas? ¿Cuál es como lo que de alguna forma podemos señalar a modo de prevención? ¿Cuáles son como esas señales que se deben de tener en cuenta a la hora de empezar a detectar violencia, ya sea desde el punto de vista de la víctima como de quienes están alrededor? ¿Cuáles son esas señales de esas luces amarillas o naranjas que de alguna manera pueden empezar a llamar la atención alrededor de esta temática en nuestra vida cotidiana? Bueno, frente a las frases y prácticas más al interior de la academia, creo que un buen indicador de cuándo estoy incurriendo en ese tipo de prácticas, pues si es un chiste o un comentario que va a invisibilizar o cuestionar las capacidades de hombres, de mujeres o de personas que pertenecen a otras etnias o que son diversas, claramente si eso no va a generar una respuesta que permite igualdad de oportunidades, es un comentario que está siendo machista o discriminador. Si ese comentario yo lo establezco valiéndome del cuerpo, de la apariencia física o de la vestimenta de un hombre o de una mujer, claramente es un comentario machista que discrimina. Si ese comentario me dice que me intenta sustentar que biológicamente un humano está por encima del otro o puede hacer más o menos que otro ser humano, eso puede ser un comentario discriminatorio, un comentario machista, sexista. Si hago un chiste que ataca a todo un grupo del salón, como es un comentario sobre las relaciones afectivas, cómo lo manejamos las mujeres, o sobre qué se puede o no se puede hacer con el cuerpo de una mujer, eso es un comentario sexista y eso ya debería ser un indicador, ¿cierto? De que esas prácticas no son prácticas hoy éticas, no son prácticas éticas, no son prácticas educativas, respetuosas de las mujeres, de los hombres o de lo que sea diverso o diferente. Otro determinante, si yo estoy en un lugar de privilegio, yo soy un docente y solo a un estudiante le estoy solicitando pues que esté en encuentros individuales, en lugares privados, pues claramente ese también debe ser una alerta para la estudiante. Si es mi docente y empieza a comunicarse conmigo a través de mis redes sociales personales, haciendo comentarios sobre mis fotos, sobre mis encuentros, sobre mis salidas, eso también ya debería generarnos una alerta frente a qué tanto se está excediendo del relacionamiento dentro del rol que tenemos docente-estudiante, ¿cierto? Si estoy en una relación de pareja con un compañero de mi facultad y ese compañero está indagando por mi vida privada, está revisando mi celular, está cuestionando con quiénes me reúno o no a hacer los trabajos dentro de la universidad, ese es un detonante de un riesgo de violencia de pareja o de acoso. Creo que esos son pues como algunos indicadores o algunas alertas que nos podrían hacer más o menos probable una situación de riesgo para una estudiante o para una docente o para una empleada o trabajadora. Perfecto, sí, son señales entonces a tener en cuenta y precisamente el objeto de este espacio es precisamente llamar la atención sobre este asunto en el cual hay que prestar mucha atención. Ya para ir finalizando, Cristian, también en ese ámbito desde el punto de vista masculino, ¿qué comportamientos se están promoviendo desde los grupos donde usted participa?
Bueno, no, lo más importante es el reconocimiento de esas prácticas machistas, de esas prácticas hegemónicas que subyugan y siguen subordinando a las mujeres, empezar pues como a desinstalarlas. Se han creado muchos espacios alrededor de esa conversación, se han hecho encuestas alrededor del territorio, no solamente en el campus universitario o en las demás unidades, sino que hemos hecho de la mano con la Secretaría de las Mujeres ejercicios importantes como ir a los talleres, a las tiendas y espacios aledaños a la universidad para indagar sobre esas prácticas que los hombres en la cotidianidad consideran normales, como el vacilar a las mujeres, emitir opiniones sobre su cuerpo sin su consentimiento, normalizar que porque una mujer se viste de determinada manera entonces significa que es una señal de provocación y precisamente estamos trabajando en eliminar ese tipo de violencias que de alguna forma parecieran violencias que no afectan, pero son violencias directas o indirectas que están ahí y que normalizan desde los lenguajes esos juicios y esas opiniones sobre las mujeres, incluso del acoso directo cuando las mujeres están pasando por un lugar de camino a la universidad y los hombres del mismo territorio están diciéndoles cosas que las hacen sentir amenazadas. Y precisamente con la Secretaría de las Mujeres hay un programa que es de territorios seguros para las mujeres y hemos venido trabajando fuertemente con ello. Es muy, muy importante desaprender esas prácticas machistas, esos lenguajes machistas y subordinadores y desde el acoso y trabajarlos fuertemente, pues sobre todo lo que decía al inicio, de colonizar esos lenguajes que nos han enseñado como normales. Esa es la tarea cotidiana que debemos hacer porque todavía está muy instaurado y desde las instituciones universitarias tenemos ese gran reto de reeducar alrededor de los tratos que aboguen por la equidad de género y el respeto. Que nadie corte tus alas. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Hoy con la participación de Mónica Carrillo y Cristian Alcaraz, a quienes agradecemos su participación en este espacio de la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez. Agradecemos la participación en la coordinación académica y periodística de este espacio de Camila García, la coordinación técnica en los estudios de la emisora cultural de Dagoberto Paternina y quien les habla, Carlos González. En la presentación los invita para que continúen con nosotros y este espacio de Salud Pública Hoy vuelve el próximo viernes a las 10 de la mañana. Hasta pronto.